la mañana. Pero tal vez pasó eso, que Mateo le preguntó y no le encontraban. Pero mira ahora cómo yo moví eso y cayó. Pero, oye, es que si Mateo estaba aquí y él le pregunta. Ya estamos aquí en la web. Ok, ¿cómo Mateo la vio? Los webnautas. Ay. Sí, sí, no, Usted es como un amigo mío que tiene un esa paquete no de es la lentes. palabra que hay que inventar. Se le queda uno y busca otro. Es que si por la noche Los así mismo. televinautas. Pero esto, Déjame ponerme cerca de ellos, si yo lo puedo controlar. Ahí va, tenemos el invitado ahí. sí, yo me quedo Se ve sola. bien el invitado. Sí, se ve bien. Mira el ángulo ya que se ve en primera persona. Y Patricia Soto se fue para Estados Unidos. Patricia Sota abandonó este proyecto. ¿Cómo va a ser? No sé dónde está Patricia, ¿no? Se consiguió un novio que le dice mía, que la llevara a ver. Ahí sí, ¿Qué le dice? Mira qué cara. ¿Cómo están personas? Saint. ¿Tú no lo viste? Qué calor. Venga, doctora. Doctor, pase usted. ¿Se dice aquí, doctor? Aquí. Sí. Bueno, ya estamos recibiendo a nuestro invitado. ¿Cómo está, doctor? Qué bueno recibirle. Bien. Doctor, tome asiento. Póngase cómodo. No se preocupe, siéntese ahí, que ahí lo vemos, y si no, la movemos. Se pone un poquito más hacia adelante, que le damos dando también la cobertura por las redes. El equipo suyo está interconectado ya con las redes nuestras. Está Víctor Aponte, está todo el mundo ahí, ¿eh? O sea Que compartan para que también yo envié para allá que la den lista de grabar. Boca, Sí. le envié para que tuvieran. Bueno, vamos al aire. Muy buenas tardes, país. Muy buenas tardes, República Dominicana. Muy buenas tardes, pueblo. En medio de todas las vicisitudes y la agonía por la que atraviesa la nación dominicana, hoy tenemos con nosotros un gran invitado. Gracias a HIJB830.com. Además, sin contemplaciones, información sin límites. Gracias a todos nuestros televinautas por darnos seguimiento a través de Facebook y toda la red que nos permite hoy en día el sistema de dirección online. Gracias a usted, licenciado Eddie Manuel Pérez, por estar aquí en la tarde de hoy conduciendo en este staff a Sin Contemplaciones. Gracias a toda la República Dominicana por la oportunidad. Gracias, doctora Jacqueline, por acompañarnos y ser la flor que brilla en este jardín de cactus. Ay, no. Yo no sé, Dale algo. O ella era el cactus. Yo creo que el único poeta te voy que a hay dar. aquí. Ya lo dañó, ya lo dañó. Óyeme, también este muchachito. Ella es la flor o el cactus. Yo creo que el único Iba poeta también. que hay aquí debe ser ¿Quién de es? Puerto ¿Quién es? Plata. ¿Es Y es el verdad? doctor Maxwell. ¿Es verdad? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Muy bien, encantadísimo de compartir con ustedes y con todas las personas que nos están no solamente escuchando, nos están mirando. Que nos ve. Sí, ya nos ven, ya el mundo globalizado que planteaba Milton Friedman en el mundo es lineal. Y eso es así. Miren, el pueblo está enterado de que en el día de hoy, a esta misma hora, se lleva a cabo un importante coloquio para discutir la ley 3318, auspiciado por la Conferencia de Partidos Políticos Permanentes Latinoamericanos, la COPAR, que dirige el dominicano licenciado Manolo Pichardo. Con relación a la ley de partido, usted, hola Elizabeth, como partido minoritario, usted representa, pero es un partido minoritario con una incidencia Aunque de permíteme norte a sur. Permíteme hacer la corrección. Ninguna de las leyes, tanto la 275 que tenía funciones, asignaba y regulaba medianamente el funcionamiento de los partidos, como la 3318, que establecen partidos mayoritarios o minoritarios, un término de los medios, y los medios son partidos, en igualdad de condiciones, todos son deberes y iguales. derechos. No, no, Todos son no iguales, tienen todos las son la mismas misma. condiciones, ¿No? puesto que la distribución de La los única de los diferencia fondos.
La única, limita el accionar democrático. la única diferencia que existe es la forma en que el Estado subsidia a los partidos de acuerdo a su representación en las últimas elecciones. Y creo que se le hace más difícil porque tú sabes que con los fondos que se puede captar, hacer una buena campaña. Solo puede un partido pequeño desarrollar una campaña igual que un partido mayoritario. Cuando a un partido mayoritario le brindan un paquete VIP y a un partido pequeño lo único que le dan es migaja. Díganos usted, doctor. Bueno, me alegro que el tema a tratarse es un tema muy importante. Tiene que ver con la calidad de la democracia. ¿Sí? ¿Qué democracia tenemos? ¿Qué democracia merecemos? ¿Qué democracia queremos? La ley de partidos, bajo el pretexto de regular los partidos políticos, lo que ha hecho es desmejorar la condición de los partidos y sobre todo afectar la existencia de los partidos minoritarios. Y desde ese punto de vista, la ley de partidos, a nuestro juicio, constituyó una regresión, porque afecta el régimen de libertades públicas de la República Dominicana y afecta derechos democráticos ya consagrados en nuestro país. Porque la ley, en vez de limitarse al objeto que se le suponía de regular los partidos, modificó el sistema electoral. Y modificó el sistema electoral con la intención de perjudicar determinadas fuerzas y de favorecer a otras. Ese es mi punto de vista general sobre el tema y si desean, pues lo detallo. Bueno, pues vamos a detallarlo. Cuando usted se refiere, doctor, a que beneficia y perjudica, específicamente en cuáles ámbitos, ¿cómo? Pues, para que el simple escuchante que no escucha, que no ve, entienda que cuál es articulado, qué dice. Sí. Por ejemplo, la ley de partidos establece un régimen de sanciones para las opiniones expresadas públicamente que puede llevar a penas de prisión. Una mordaza. Entonces, una mordaza. Sí, pero es que en ningún país, al contrario, los regímenes relativos a la libertad de expresión en todos los países del mundo tienen un régimen más abierto, tienen un régimen mucho más favorable cuando de elecciones se trata. Entonces, eso no existía en la República Dominicana y por primera vez en la historia de nuestro país, un candidato que exprese una opinión que pueda ser considerada negativa sobre la base de criterios muy subjetivos, porque los criterios establecidos en la ley son muy subjetivos, es susceptible de ser encausado por difamación y tener penas de prisión. La Asociación Dominicana de Diarios, que se ha estado oponiendo a las penas de prisión por delitos de opinión en sentido general, pues aquí tiene un material mucho más, razones mucho más poderosas para oponerse. Pero son muchos los elementos que restringen los derechos democráticos del pueblo dominicano. En esa ley se señala que para ser candidato hay que ser miembro de un partido político. Y eso contraviene un derecho constitucional, que es el derecho a elegir y ser elegido. Elegible. El derecho a elegir y ser elegido es un derecho constitucional. Ahora, esa ley restringe ese derecho. Si usted no está inscrito, no puede ser candidato. Y la última encuesta de Mark Payne dice que solo el 16% de los dominicanos y dominicanas declaran estar afiliados a un partido político. Quiere decir que el 84% no puede ser candidato de acuerdo a esa ley. Pero, aunque la ley establece la inscripción, más no establece un tiempo previo. Entonces, si usted quiere ser candidato, por X partido, usted va y se inscribe, adquiere los derechos que tienen los miembros de los partidos políticos y usted se puede... Pero no establece el tiempo y quizás por ahí sería la salida. Pero mira, yo me hago la pregunta, doctor, sí. Para hacérsela a usted. Tanto tiempo nosotros, o sea, el país, esperando una ley de partido
Y fíjate que cuando ya la tenemos, la celebramos. Yo sé que la gente que nos están escuchando pensarán, pero ve acá. Y cuando la aplaudimos porque estamos avanzando, tenemos una ley de partido. Entonces, con lo que usted nos dice, lo que estamos entonces retrocediendo con la ley de partido. Yo creo que sí, que esa ley ha significado un retroceso democrático. Por ejemplo, doctor, sí, ¿cómo no? en el artículo 85 de la ley 33 de edición se establece lo siguiente. Sí. Para un partido mantener vigencia, Sí. debe de tener un diputado, un regidor, el 1% de los votos del sufragio nacional. De no ser así, pierde su personería jurídica. Tiene un tiempo hábil de 4 años más para poder participar en elecciones. Yo le pregunto a usted, ¿están ustedes los partidos políticos de acuerdo con ese tipo de ley? Bueno, esa es parte de las restricciones. La ley también establece que los partidos que se presentan por primera vez a una elección no les está permitido aliarse. Eso es una discriminación. La 275 con relación a las agrupaciones políticas establecía exactamente lo mismo. Pero es una discriminación. Lo que pasa es que usted, exactamente, posiblemente sea una discriminación, pero qué razón de ser tener una nueva agrupación, pensando yo como el legislador, tampoco es mi opinión, el legislador pensará, si piensa, ¿verdad? Que qué razón de ser tiene que usted sea un nuevo partido si usted se va a sumar a otro que estaba. Pero, si no puedes demostrar ni siquiera tu filiación inicial, porque lo que está buscando es que tú legitimes ese 2% que previamente fue verificado, no sobre el 2%. Sobre el 2% de los votantes en las últimas elecciones. Entonces ese 2%, el 2%, y la Junta tiene un mecanismo particular que es como te verifica. Entonces quizá el legislador pensará, bueno, ¿y de qué, para qué un partido nuevo si se va a aliar? Que se legitime. Nosotros podemos pensar en lo que estaría pensando el legislador, pero eso no es nuestro papel. Nuestro papel es determinar a qué responde la ley tal y como ya está redactada. Así es. Entonces nosotros no podemos suponerle intenciones. Yo puedo suponer también que eso fue hecho expresamente para que no se desarrollen nuevas organizaciones políticas. Ahora, el resultado práctico de eso, eso establece una discriminación. Es decir, si usted es reconocido como partido, pero no es reconocido en las mismas condiciones que los demás. Se establecen 2 categorías de partidos. Entonces, los partidos de reciente reconocimiento no son iguales a los partidos ya establecidos. Eso es una discriminación. Y si una legislación como esa hubiese existido aquí hace 40 años, el PLD nunca se hubiera desarrollado, no hubiera podido llegar al gobierno. Sí, eso es. O sea que es una ley que cuando uno analiza sus disposiciones, se ve que fue hecha con la intención marcada, ¿verdad? De lograr determinados objetivos, pero para eso se vulneraron disposiciones constitucionales. 9 partidos políticos presentamos una acción directa en inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y nosotros señalamos allí 11 motivos, 11 motivaciones de inconstitucionalidad sobre las cuales deberá pronunciarse el Tribunal Constitucional. No son las únicas, porque hubo, me parece, que 8 acciones directas de inconstitucionalidad. Y cuando uno examina cada una de esas acciones, uno observa que las mismas están relacionadas con restricciones a los derechos democráticos. Entonces ya sería demasiado casualidad, ¿verdad?, observar que todas esas no me atrevo a llamarle errores, o sea, porque una ley que tiene tanto, ahí es la palabra, aunque usted no quiera decir, bueno, no es la truchimanería, chapucería, ¿verdad? Se supone que en las cámaras legislativas hay buenos asesores jurídicos, ¿verdad? No hay que ser abogado para ser diputado, pero hay mucha gente competente que asesora
Y todo eso, bueno, lo pasaron por alto. Y no solamente lo pasaron por alto, muchos de esos elementos se les señalaron. Pero además, ¿cómo se aprobó eso? La mayor parte de esas modificaciones se aprobaron el último día. Usted estuvo en un seminario en estos días en México. Sí, así es. Y Rosa María Cabrera desde México le está mandando saludos. Ay, qué bueno. Parece que compartió con usted. Sí, qué bueno. Le devolvemos el saludo, Rosa, con muchos afectos. Pero siga, maestro. Bueno, decía justamente que es una ley plagada de irregularidades, pero es una ley también que costó mucho, porque la primera propuesta de ley de partidos se elaboró en la antigua Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, la COPRIME, en el año 1999. Hubo que esperar 19 años para aprobar esa ley. Y no solamente hubo que esperar 9 años, sino que un anteproyecto de ley de partidos fue presentado, fue elaborado con la asesoría de la Organización de Estados Americanos, fue elaborada por la Junta Central Electoral. Ese proyecto se presentaba cada año y bueno, era descartado cada año, se presentó 6 veces, 6 años consecutivos, y resulta que lo que se aprobó es muy, pero muy por debajo de lo que había planteado ese proyecto, que no era perfecto, pero que era una buena base, una buena base de discusión. E incluso hay elementos que son, yo diría que es una burla, pero es algo al mismo tiempo trágico, que es lo que se refiere a los topes de gastos en esa ley. Eso es una barbaridad. Para un regidor hay un costo de 25 pesos por cada ciudadano de su demarcación. Ese es lo que él puede invertir. Lo que él puede invertir. La gran pregunta es, la gran pregunta es, ¿existirá el mecanismo de fiscalización para verificar que cada regidor como máximo va a gastar 25 pesos? Es que no hay que verificar, porque es que son cifras tan fabulosas cuando uno saca la cuenta. Son cifras tan fabulosas que en realidad esas cifras, lo que se señala en esa ley no se gasta. Porque se señala, por ejemplo, en el caso de profesor, tan elevadas que son. ¿Por pírrico o por elevadas? Nadie va a llegar al tope. Es decir, eso está ahí, es una burla. Maestro, realmente es una burla. Asua tiene 66.000 votantes. Asua tiene 66.000 votantes. Para el senador y para el diputado, en una sola circunscripción. O sea, yo voy a ser diputado y voy a ser diputado de la provincia. Entonces, la provincia tiene 66.000 votantes. Y yo le digo, 66.000 votantes por 60 pesos son 36 millones de pesos. Wow. Pero, ¿y qué diputado puede invertir honesto 36 millones de pesos? Pero vamos más lejos, vamos a ir un poquito más lejos. ¿Cuántos diputados tiene Asua? Tiene 4. Entonces cada uno en un partido tiene 4, cada uno puede invertir esa suma. Entonces ya estamos hablando de 200... ya estamos hablando de 250 millones de pesos para los diputados. Agréguele lo del senador. Pero después agréguele entonces a eso de las provincias que tienen más municipios y distritos municipales. En total tiene 32 entre municipios y distritos municipales. Agréguele todos los alcaldes y directores de distrito que pueden gastar, y agréguele lo que pueden gastar todos los regidores y pueden gastar todos los vocales, y agréguele lo que puede gastar el candidato a la presidencia de ese partido en esa provincia. Más de 1.500 millones de pesos. Eso es todo el dinero del mundo. Y qué bueno que se ha escogido una provincia que es la de Asua. Sí. Pero vamos a ver lo que se está fraguando ahora. Ahora se está discutiendo la reforma a la ley, al reglamento, a la ley electoral, a la ley electoral. Queda de la 275. 275-97. Y ahí se está planteando que cada candidato a la presidencia pueda gastar un tope de 200 pesos por voto obtenido en las elecciones anteriores. Entonces,
ahí es distinto el criterio que Ahí lo que la discrimina no, porque discriminación no, los- no es una ley guillotina. los nuevos no Es tienen una el ley parámetro. guillotina. Por ejemplo, un partido no se ha presentado, no puede gastar nada. Un candidato No nuevo No no tiene cero, tiene no parámetro. tiene parámetro, tiene cero, no puede gastar nada. Pero un candidato que obtuvo 15,000 votos puede gastar 200 pesos por candidato, por ese partido para la presidencia. Por votantes. No por los votantes, por los votos que obtuvo. Ujú. 15,000 por 200 quiere decir que en esa candidatura presidencial, en la elección siguiente, ese partido lo que va a recibir es eso, 15 millones. 15 millones. 15 millones. Pero el que sacó 2 millones de votantes, Va a recibir. Infinito. bueno, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero eso no es democracia. Infinito. Pónganle el nombre que ustedes quieran, pero eso no es democracia, eso es una parodia. Eso es una parodia de democracia. Entonces, la ley electoral que están preparando y que ahora el presidente ha convocado de manera extraordinaria a las cámaras para aprobarla en los próximos días, ese es el tipo de regalo que nos trae. Es decir, se va a completar el trabajo. Es decir, aquí hay una tendencia justamente a restringir los derechos democráticos. Pero es aquí. En Perú hubo una candidata que se llama Verónica Castro, que fue la candidata a la presidencia de la República del Frente Amplio. Sacó 48% y en base a toda una serie de argucias jurídicas, su partido quedó sin reconocimiento. Gustavo Petro en Colombia sacó 43%. También le quitaron el registro legal. Entonces, lo que está pasando aquí, no vayamos nosotros a pensar. Es el nuevo ordenamiento mundial. El nuevo orden mundial. Es que tiene que ver con los manejos que se están haciendo, en este caso en toda América Latina, para revertir una ola. En América Latina se produjo una ola electoral que llevó al gobierno a partidos de posiciones de izquierda, algunas posiciones socialistas, democráticas, y ahora esa ola está tratando de ser revertida, y la modificación de las leyes tiene que ver con eso, porque yo no sé en qué mente cabe que usted saque más del 40% y usted no mantenga el registro legal. Si fuera una vez, usted dice, bueno, quizás hubo un error, hubo un fallo, pero es que en todos los países se están estableciendo leyes que restringen los derechos políticos, los derechos electorales. Y un ejemplo, mejor dicho, un mal ejemplo, por lo mal hecho que fue hecho, es el de la ley de partidos de la República Dominicana. Realmente fue una grosería esa ley de partidos, en términos de ley, de lo que hicieron, del tollo que hicieron. La pregunta es, doctor, ¿esa ley no tiene nada positivo, algo bueno que pueda exhibir, se pueda rescatar? Bueno, es que lo grave de esa ley es que se supuso que el sistema electoral tenía muchas deficiencias, que esas deficiencias debían ser superadas, que para eso se necesitaba una ley. Se habla de la ley durante 20 años, se aprueba una ley, muchos aplauden y dicen que todo está resuelto, cuando en realidad los problemas se han agravado. Entonces, aunque tenga elementos positivos, esa ley va a resultar profundamente nociva para el desarrollo democrático de la República Dominicana. Este recurso que ustedes interpusieron ante el Tribunal Constitucional, ¿ustedes esperan recibir alguna respuesta positiva o en caso de no obtenerla, cuál sería el próximo paso que ustedes... Bueno, ya hay un aspecto positivo. Ajá. Ya hay un aspecto positivo. Es una noticia buena. Claro, sí, ya hay un aspecto positivo. El aspecto positivo es el siguiente. El procedimiento constitucional, el procedimiento para hacer valer la inconstitucionalidad de una ley, es un procedimiento largo, que generalmente puede tomar de 18 a 24 meses, de 1 año y medio a 2 años. En este caso, no vamos a tener nada para... para el 2000. No, pero yo quiero decirle el aspecto positivo. Sí, claro. No porque de eso se trata, esa es la pregunta. Sí. Dura de 18 a 24 meses el procedimiento. Normalmente es un procedimiento lento. Hace pocos meses que nosotros introdujimos el recurso, se introdujeron otros recursos
Ya la Suprema Corte de Justicia ha convocado a audiencia con respecto a alguno de los recursos. El recurso que nosotros interpusimos va a ser conocido el lunes 4 de febrero en el salón, la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esto es positivo, un procedimiento que normalmente es sumamente largo, haya sido acelerado y vaya a ser conocido en las próximas semanas. Y tienes razón el Tribunal Constitucional cuando hace esto, porque de lo que se trata, esa ley no regula solo los partidos, sino que cambia el sistema, el régimen electoral, y como va a haber elecciones tan importantes en febrero del año 2020 y en mayo de 2020, pues es importante que estos recursos sean conocidos, porque eso puede hacer variar muchas cosas. Es decir, pues, nosotros estamos reclamando que toda una serie de artículos, prácticamente casi toda la ley, porque es que tiene podría distorsiones decirse que a pesar, doctor, de todas las irregularidades y cosas negativas que arrastra la ley, hemos dado un paso de avance, porque por lo menos tenemos una ley. Y hay que pelear para modificarla. Yo no diría que tener una ley es un avance, porque si tenemos una ley que restringe los derechos que ya teníamos antes, no es un avance, hemos retrocedido. Pues si la nueva ley desconoce derechos que ya habían sido, sí, que ya eran derechos asumidos, o sea, en este caso yo no creo que sea un avance, yo creo que ha sido un retroceso realmente. Y una pregunta, doctor. Escúchame, nosotros tenemos muchos problemas. El Estado Dominicano, desde el punto de vista de la ciencia que usted estudió, la sociología, tiene muchas complicaciones, muchas complejidades hoy en día. Nosotros tenemos, por ejemplo, situaciones que van desde la seguridad social, la desigualdad que hay en el aspecto salarial, tenemos un mundo que tiene una estructuración económica que cualquier ciudadano decente diría que jodida, tenemos una situación en la frontera que ha creado situaciones también incómodas para muchos dominicanos, y en ese sentido sí, claro que sí. En ese sentido, uno de las personas que están compartiendo con nosotros sabe que usted tiene opiniones sobre el tema de migración, sobre el tema haitiano, sobre el tema de la sentencia 183, la aplicación de la ley 184, plan de regularización. Entonces, para que usted nos refresque un poquito sobre su opinión sobre estos temas, que aparentemente son el tema número uno en la percepción del dominicano. El tema haitiano está afectando ciertamente el desenvolvimiento del Estado. ¿Cuál es la situación real de República Dominicana con Haití? Es una pregunta muy amplia, pero la podemos seguir reduciendo. Bueno, mira. Yo considero que los tres problemas que más preocupan al ciudadano dominicano de hoy son, por un lado, la delincuencia y la violencia, por otro lado, la corrupción y la impunidad, y por otro lado, la migración incontrolada. Yo creo que esos son los temas que más preocupan. No quiere decir que sean los únicos. Incluso hay temas que no preocupan tanto, pero que son la raíz de esos tres temas. O sea, que están en la raíz, es decir, que al final de cuentas son más importantes porque los generan. Me refiero al ordenamiento social dominicano, que es un ordenamiento social profundamente injusto. Nosotros somos el país que más crecemos en América Latina y, sin embargo, generamos riquezas. Se concentra la riqueza, se reproduce la pobreza. Un estudio de CEPAL, publicado la semana pasada, indica que de 14 países estudiados en América Latina en los últimos años, el único en el que han aumentado las desigualdades es en República Dominicana. Entonces, ese sistema social, de desigualdad social, de explicación, ese modelo de crecimiento económico con injusticia social, es el que genera un modelo político basado en la corrupción. Y es ese modelo político el que permite reproducir ese modelo social injusto.
Igual es ese modelo social injusto. En Haití hay otro tanto, es el que genera esas emigraciones. Ahora, ¿por qué son incontroladas? Por la corrupción, porque mientras haya corrupción no habrá frontera. Se puede construir un muro de 10 kilómetros de alto, y si yo pago para pasar, yo paso. Y lo que pasa es lo que ha sucedido es que alguien se enriqueció construyendo el muro y no hay frontera porque la gente sigue pasando por la corrupción. Es decir, esos 4 temas, hay otro que no mencioné, hay un quinto tema que es vital. El que mencionó el presidente. No, porque ya él dijo lo mismo, eso es la delincuencia. Ahí está mezclada la delincuencia. Él dijo algo ahorita. Entonces, bueno, yo no sé qué tanto dijo, pero él habló de gente con cuello y cosas. Dijo que hay muchos cuellos blancos que están involucrados al mundo de las drogas. Porque me luce a mí que con las drogas va a terminar pasando lo que pasó con los riferos de aguantes. En mi pueblo, San Francisco, los riferos eran perseguidos por la policía y la justicia, porque estaba prohibido rifar, la rifa de aguante, vender los numeritos, los patios, bla, bla, bla. Con el tiempo, el Estado entendió que era un negocio para el Estado ponerle impuestos y legalizar todas las riferas y los riferos. Entonces, los riferos y las riferas pasaron a ocupar una posición tal que hoy son quienes nos dirigen desde el Congreso. Que hoy son una clase social. Hoy son una clase social importante. Son una clase social. Sí, pero yo quisiera hacer un comentario sobre lo que dijo el presidente. Porque el presidente dice muchas cosas que no tienen consecuencias. Ajá. El presidente de la República desarrolló una campaña hace algunos años diciendo que aquí nadie podía vivir con esos sueldos de miseria y que esos eran sueldos miserables, que quien vivía con 10.000 pesos. Y el gobierno desarrolló una campaña con eso y que nadie vivía, que eso era muy poco, que eso era muy poco. Los empleados públicos siguen teniendo de sueldo básico mínimo 5.300 pesos mensuales. Eso es lo que el sueldo básico, el sueldo mínimo. Eso es lo que ganan los guardaparques de Valle Nuevo, 5.300 pesos. Entonces, cuando yo asumí el Ministerio de Medio Ambiente en el 2004, lo que ganaba un guardaparque eran 3.000 y pico de pesos. Con muchas dificultades, me costó mucho, logramos llevarlo a 5.300, a llevarlos al salario mínimo del sector público. Pero yo estoy hablando de hace 14, 15 años. Ese sueldo mínimo del salario del sector público no se ha movido en 15 años, 5.300, y no lo cumplen los ayuntamientos. La condición es la que está en los guardaparques. Hay ayuntamientos grandes de municipios importantes que le pagan 2.500 y 3.000 pesos mensuales a los recolectores de basura, a las personas que trabajan recogiendo la basura. Uno de los empleos más humildes, ¿verdad? De los trabajos más humildes. Pero el presidente hizo muchísimos discursos diciendo que es una barbaridad, que la gente ganara tan poco. Eso lo hizo hace 6 años. No ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Y qué usted cree que va a suceder con relación a estos cuellos blancos? Yo aquí soy como Santo Tomás, ver para creer. Eso yo no se lo puedo creer al presidente. Hasta que yo no lo vea, no se lo puedo creer. Porque es que ya yo estoy poniendo un ejemplo concreto de campañas que él ha desarrollado que no condujeron a ninguna consecuencia. Pero yo puedo poner muchos ejemplos, puse ese, yo puedo poner el de las montañas, el año pasado era el año de la reforestación, el año no sé ¿Cuántos árboles se sembraron? Bueno, se plantaron muchos árboles, pero lo que hizo fue una propaganda enorme y ahí está, después de pasarse un año, como el año de la reforestación, la principal reserva natural de este país está vuelta a un desastre. O sea que no es lo que diga el presidente, es decir, las personas no deben ser juzgadas por lo que dicen, sino por lo que hacen. Yo al presidente lo juzgo por lo que hace. La alfabetización se iba a resolver en 2 años, iban 7, iban 6, eso comenzó en el 2012, íbamos a ser un país libre de analfabetismo en el 2014, las plantas de Catalina iban a quedar terminadas en el 2016, estamos ya entrando a febrero, no se ha pedido la primera turbina de las 2. Entonces, sí, el presidente ha prometido muchas cosas. O sea, pero ya ahí mencioné así rápidamente las que me vinieron a la mente. Los salarios, la reforestación, Catalina, la alfabetización. Entonces yo no puedo, eso de que él diga que hay cuellos blancos, cuando yo vea
cuando yo vea a alguna persona realmente, quizá habría que definir qué es un cuello blanco. No, también todo el mundo sabe, todo el mundo sabe lo que él ha querido decir, pero este es un país donde un senador de la República dice que hay coroneles mandando a matar coroneles. Eso fue lo que dijo el sin senador. consecuencia ninguna. Él dijo que hay coroneles mandando a matar coroneles para distribuirse los beneficios del crimen organizado. Eso fue lo que dijo. Él no dijo otra cosa. Entonces el presidente ahora habrá querido lanzar alguna frasecita que llame la atención, que tendrá los titulares de los periódicos mañana. Ya están. Pero bueno, sí, ya están en los digitales. Ya están rodando. Ya están rodando, pero esto no es un problema de frasecitas y de palabritas bonitas. Usted fue ministro de Medio Ambiente y es un internacionalista extraordinario, conocido en casi todo el mundo, en casi todos los conclaves importantes sobre pensamiento político usted es invitado. Y usted fue invitado a la fiesta, a la toma de posesión de López Obrador en México. Así es. Tuve la oportunidad de seguirlo por las redes. En México se ha desarrollado una gran industria que llaman la industria del oro verde y la industria del aguacate. El aguacate necesita una climatología, una altura para poder desarrollarse y tener una línea, una especie, una variedad de aguacate que sea competitivo con los mercados internacionales. Hay un aguacatico chiquito que se da el mexicano, a una altura que no se da en las planicies. Entonces, ha pasado una situación en el Parque Bauruco, ha pasado otra situación que dicen que por vez primera en Valle Nuevo, próximo al Pico Duarte, se están sembrando grandes plantaciones de aguacate. ¿Qué tiene usted que decirle al país? ¿Qué piensa usted de eso como exministro de Medio Ambiente, tomando en consideración que el río Mulito ha desaparecido? Están buscando. Bueno, que es una barbaridad lo que se está permitiendo. A ustedes les sorprenderá, la cita que yo voy a hacer. Yo voy a citar al presidente Balaguer. ¿Cómo? Sí. No, Un hombre como usted, yo he dicho de una que familia antitrujillista, Ustedes ven. puertoplateña, ustedes de ven gran que yo le he dicho a tradición. ustedes, Señores, vamos a el ver. diablo instaló aquí una embajada. No, el demonio de esa suerte. Vamos a ver. Van a reivindicar a Balaguer. Tú estás que no cabe ahí, que queda un espacio. Mire. Déjeme decir, yo puedo decir la opinión que yo considere sobre el doctor Balaguer, porque yo estoy por encima de toda sospecha. No, correcto. Yo estoy por encima de toda sospecha. Estamos de acuerdo. O sea, mi familia se opuso a la dictadura de Trujillo durante los 31 años y me opuse siempre al presidente Balaguer. Eso no impidió que en un momento determinado, bueno, yo fui deportado. Claro, Fue miembro de Corecato. Yo fui deportado justamente, ¿verdad?, del país, en uno de los gobiernos del presidente Balaguer. Yo no duré mucho tiempo, pero fui hecho preso en varias ocasiones. Pero en un momento determinado de mi vida tocó la coincidencia de que él era presidente de la República y yo senador de la oposición. Y eso no me impidió a mí pues jugar mi rol institucional. Él era el presidente y yo era el senador, y eso no impidió que en determinadas circunstancias pues tuviese yo que interactuar con el presidente de la República. O sea que cualquier cosa que yo diga, bueno, está marcada por ese hecho. Pero en una ocasión yo recuerdo que la cementera, la antigua cementera, Cemento Bolón, cementera, fábrica dominicana de cemento. La de la Máximo Sí, Gómez. sus depósitos eran unos grandes depósitos de caliche que estaban detrás de la cementera. Esos depósitos le fueron tomados por el Estado, por el gobierno, tomó esos terrenos para construir ahí el jardín zoológico.
Y en el periodo de gobierno de los 40 días del presidente Magluta, la presidencia, cuando él completó el periodo del presidente Guzmán, un día el presidente Magluta dio la orden de que bulldozers destruyeran la verja del zoológico y penetraran al zoológico para extraer caliche. ¿Cómo? Y el presidente Balaguer, que estaba caminando por el mirador, le preguntaron: presidente, se acaba de informar que el presidente de la República dio orden de destruir la verja del zoológico y penetrar para tomar el caliche. ¿Qué usted piensa? Eso, lo único que yo espero es que no descubran una mina de oro debajo de la catedral. Y entonces eso, o sea, pero yo creo que fue una salida no solamente muy ocurrente, sino también muy justa. Porque es que los recursos naturales son para aprovecharlos, o sea, para producir. Pero el resultado puede ser contraproducente. Si usted destruye las fuentes de agua, usted no va a tener agua, no va a poder vivir. Ese es uno de los problemas fundamentales de la República Dominicana de hoy. Y está pasando eso con el aguacate y con otros cultivos que se están desarrollando bajo la protección oficial en áreas protegidas. Está total y absolutamente prohibido por la ley desarrollar actividades productivas en las áreas protegidas. Prohibido totalmente. Entonces, si hay personas movidas por la codicia o por la pobreza que penetran en las áreas protegidas. A veces penetran por separado. A veces hay una persona pobre, solito, él se mete, quema y siembra. Pero a veces ese pobre es inducido por la codicia de otros. Entonces es así como en el caso de las áreas protegidas se combinan esos problemas fundamentales del país que yo señalaba hace un momento. Ahí se combinan la delincuencia, o sea, porque eso es delincuencia, es un delito meterse a plantar en las áreas protegidas. Ahí está el tema de la corrupción, porque eso se hace en base a la corrupción. Muchos de los que trabajan ahí, no todos, son inmigrantes irregulares. Es decir, ahí se mezclan todos. Y, por ejemplo, en Sierra de Bauruco, eso es un caso ejemplar. ¿Por qué? Porque se ha señalado, las organizaciones ambientales han señalado con toda claridad y con pruebas que la persona responsable de esa acción es una persona muy cercana al presidente de la República. Entonces, es que es su hermano, eso se ha planteado, su nombre y su apellido ha sido publicado y las organizaciones ambientales lo han señalado, es decir, con pelos y señales, y han aportado las pruebas. Y allá en Sierra de Bauruco hay plantaciones de aguacates, hay plantaciones de cebolla, pero también hay una cosecha de papas. Ya no se planta papas solamente en Ocoa y en Constanza, se planta papas, se están plantando papas ilegalmente también en Sierra de Bauruco. Y así se van a comer el país, lo van a destruir. Y ahora, no hay nada, como decía don Juan, no hay nada tan malo que no tenga algo bueno, porque el Tribunal Superior Administrativo, después de todas estas discusiones de estos años, dictó un fallo, me parece que fue el día 3 o el 4 de enero de este año, donde ordena a las autoridades de medio ambiente a proceder a la eliminación de las actividades productivas en el Parque de Valle Nuevo. Eso tiene una consecuencia que si a los dos... bueno, primero lo que se ha estado hablando de Valle Nuevo es solo la parte norte de Valle Nuevo. La parte sur. La parte sur no se ha tocado. Las autoridades de medio ambiente tienen 2 meses para hacer eso, para producir la eliminación de la totalidad. Si en 2 meses, tienen 2 meses, ese fue el plazo que dio el Tribunal Superior Administrativo. Si eso no se hace, el ministro y las principales autoridades pueden ser sometidos penalmente. Es decir, que si en 2 meses eso no se hace, por primera vez vamos a tener una situación sumamente interesante desde el punto de vista del delito ambiental en la República Dominicana. Vámonos a unos comerciales y venimos claro, en breve para poder tener la oportunidad de saludar a los seguidores del doctor a través de las redes. Están con ustedes Félix Alberto González y González, Maribel Silie Sánchez,
Candelo Eclise, Guillermina Antonia Melo, Fernando Paniagua. Hay una variedad de ciudadanos: Elizabeth Peranta, Nairobi Lara, desde Italia está La Esperanza, está Ingrid Pérez, también se nos ha Rosa unido. García de Nueva York. Rosa García de Nueva York, Harold Junior Pérez desde acá, Ángel Castillo, Dayana de Castro se ha unido desde los Estados Unidos, específicamente desde Boston. O sea que tenemos... Hay unos comentarios, vamos a verlo. Los comentarios que hay, Roberto Rijo mandó un saludo. Hay un comentario completo, un párrafo. Aquí. Eso es largo. Ramón González, le recuerdo que ningún ser humano es ilegal. Migrar es un derecho, no un delito. Estamos de acuerdo con eso es así. Pero permítame el teléfono para que... Ya lo dieron ahora. Tú lo diste, Matos, me parece. Yo pensaba como que... Mira. El que los números de teléfono. No, está bien, ya están aquí. Está bien, gracias. Voy con una pregunta para el doctor. Sí, como no. Eddie Oneblin te manda saludos. La Guayiga. De regreso con ustedes, queridos amigos de todo el país, y disfrutando de una amena entrevista con un sociólogo, doctor en sociología, un gran político, una persona que se ha metido en medios de distintos lodazales sin ser salpicado por el lodo. Estamos aquí ante un hacedor de políticas públicas, un hacedor de la patria, catedrático universitario, el doctor Max Puig. Doctor, de verdad que es un placer tenerlo con nosotros en esta tarde. Hace un ratito usted comentó algo que yo en la entrevista entera estoy inquieta y quisiera hacerle esta pregunta. Me di cuenta. Sí. Usted dijo que en la República Dominicana ha crecido la desigualdad social. Sí, entonces, sí, está excusado. No, que yo te estoy diciendo que me excuso. No, sigo. Ok, Claro. está bien. Entonces, ha crecido la desigualdad social. Entonces, nosotros nos hacemos la pregunta, pero que nos dicen otra cosa, que ha crecido la economía del país. Y puede un país donde su economía sea fuerte, que haya crecido tanto la desigualdad social. ¿Esto puede ser posible? Sí. Porque se va para... Es tan posible que lo estamos viviendo. Dígame, pero es que no puede ser. Si un país... Ok, doctor, contésteme, que usted sabe de eso. Bueno, el sentido común nos dice que si un país no crece económicamente, si no hay inversión, si el gobierno no funciona, el sentido común nos dice que la gente de ese país va a vivir muy mal. Ejemplo, Haití. No hay inversión. Pero yo digo, el sentido común nos dice que si un país no crece, no hay inversión, el gobierno no funciona, hay que suponer que la gente va a seguir viviendo muy mal. Eso nos dice el sentido común, y pongo como ejemplo nuestro vecino estado de Haití. El sentido común nos dice también que si un país crece, que si hay inversión, pues todo el mundo se va a beneficiar de ese crecimiento. Pero resulta que las verdades del sentido común muchas veces se equivocan y no es como nosotros suponemos. Que alguien le está llamando. Buenas tardes, sin contemplaciones. Buenas tardes a todos en cabina. Sí. Como político excelente, como buen director de medio ambiente excelente, todas las bendiciones posibles que le pueda caer a esta persona en la tierra, este humilde servidor se la manda. Bello, ahora viene la pregunta del millón y ahora viene la contesta y la queja. Ayer mataron una vez más un coronel en Santiago de los Caballeros. Era nada más una menos que el licenciado Rafael, era el director de esa área. Lo mataron ayer a tiro, lo mataron al tiro. Dos compañeros de él también lo hirieron y nadie dice nada. Se ha puesto de moda matar coroneles y matar gente de rango. No sé qué persiguen con eso. Otra vez más. La gente del hospital de Ávila Flora le mandaron a decir a usted ayer personalmente que me llamaron que por favor no se puede ir a visitar a un paciente en motor que diario se esté robando 5 y 6 motores. Y cuando usted le pregunta a las autoridades qué pasó con mi motor que no veo aquí, nadie sabe decirle nada. Eso es una petición que mandaron a decir los infelices que van a ver sus pacientes que están enfermos.
hacerlo. Bendiciones. Ok, gracias. Gracias por la sintonía, Juan. Doctor, Wow. usted tiene Bueno, en en el defensor del pueblo. realidad es así, es muy doloroso. Nosotros no sabemos las circunstancias en que se produjo ese crimen, pero la pérdida de una vida humana Siempre Dice- doloroso. siempre es dolorosa. Un joven de sociología y ciencia política que el crecimiento de la República Dominicana Sí, es eso no un está. crecimiento verdaderamente empobrecedor. Sí, O sea, lo que dice el gobernador del Banco Central Oye, no es una realidad con lo que se está viviendo. es que el tema es que se han generado el modelo en base al cual la República Dominicana está organizada genera riquezas. El tema es que es un crecimiento perverso porque esas riquezas generadas se concentran en muy pocas manos y se reproduce la pobreza. En ese sentido, para decirlo de manera muy, muy sencilla y muy directa, la República Dominicana es un país que cada vez más es un país donde muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Entonces, en el caso de este estudio de CEPAL que yo citaba, que fue reseñado por la prensa dominicana hace 3 días, lo que se da cuenta es de que en 14 países estudiados, en uno solo hubo una profundización de las desigualdades sociales, que fue la República Dominicana. Parece contradictorio, pero no lo es. No lo es. Porque sucede que República Dominicana también es cierto que es el país que tiene de mayor crecimiento de América Latina, pero es también el país de más bajos salarios del continente. Me explico, porque puede parecer chocante lo que estoy diciendo. En un estudio que hizo la organización, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y que se publicó en julio del año 2017 en México, se estudiaron 19 países latinoamericanos. Los únicos 2 países no estudiados fueron Haití y Venezuela. O sea, no entraron en el estudio. Ahora, de los otros 19, se tradujo el salario mínimo de ese país, salario mínimo promedio, en dólares. Y se ordenaron todos los países del de mayor salario mínimo al más bajo. El de más altos salarios mínimos es Panamá, 600 y pico de dólares. Salario mínimo mensual. Y el más bajo, Cuba, con 20 dólares mensuales, calculado en dólares, en la moneda cubana, 600 a 20. Luego ellos calcularon qué porcentaje de las necesidades básicas podía ser satisfecha con esos salarios. Poder de adquisición del salario. Entonces, solo en 6 países el salario mínimo permitía satisfacer las necesidades y dejar un pequeño ahorro. En algunos casos, como en Panamá y Costa Rica, el ahorro es sustancial. Es decir, las personas, aún con un salario mínimo, pueden satisfacer sus necesidades y ahorrar algo, son 600 dólares mensuales. Sí, se puede, en el caso de Panamá, en el caso de Costa Rica. Pero solo en 6 países el salario mínimo permite satisfacer todas esas necesidades. Cuba, sorprendente, pero Cuba está en un 100. Los 20 dólares que recibe el ciudadano cubano permiten para lo básico, para las necesidades básicas. Eso es sorprendente. Ahora, República Dominicana no es uno de los países que tiene los salarios, tiene un promedio, en ese momento, en ese estudio, 289, casi 290 dólares, el salario mínimo dominicano promedio. Y el mexicano 265. Sin embargo, con los 265 dólares promedio, el mexicano satisfacía el 80% de sus necesidades y el dominicano el 60 y pico, a pesar de tener 25 dólares más promedio. Vamos a decirlo de otra manera. El salario que menos rinde en toda América es el de la República Dominicana. Entonces, un país que más crece, mucho crecimiento, muchas riquezas, pero hay una reproducción permanente de la pobreza. El pueblo dominicano es un pueblo pobre. Ahora esos pobres dominicanos se quieren ir. Hay 3 países de donde, de acuerdo a las encuestas, la mayor parte de la población se quiere ir. Jamaica, Haití y República Dominicana.
dominicano no está satisfecho, se quiere ir. Entonces, el dominicano se quiere ir, sobre todo se quiere ir de las zonas rurales. Entonces hay otros que son más pobres que nosotros, que quieren venir. Tener acceso y ahí es que hay que analizar el tema de la migración y cómo eso se controla, es decir, cómo eso se regula, es decir, cómo eso... Pero para eso tiene que haber un Estado que cree políticas públicas que se irradien y donde la gente tenga confianza, porque esa situación de Santiago, esa situación de Baní, esa situación de las personas que van al Arias Lora y que les roban los motores, toda esa situación de deterioro, de delincuencia que hay en el país, lo que hacen es que erosionan la confianza de la ciudadanía en el gobierno y en el sistema político, y por consiguiente eso hace más difícil procurar y alcanzar soluciones a los problemas. Doctor, esta es una pregunta prácticamente de orden, no me podía quedar con ella. En el 96, usted, a través de un acuerdo programático, apoyó la candidatura de Leonel Fernández. Luego, en el 2004, 2008, y ya luego hay una especie de divorcio con el Partido de la Liberación Dominicana. No se cumplió los acuerdos programáticos que tenía PD con el Partido de la Liberación Dominicana, por lo cual se pudo decir que usted estuvo en el gobierno, usted fue parte del gobierno, de los primeros gobiernos del PLD, pero ¿por qué viene la ruptura? No se llevaban a cabo los acuerdos eran al pie de la letra, era muy liberal. ¿Qué pasó? Si vuelve Leonel, ¿usted vuelve y lo apoya? ¿Usted vuelve y sería parte de un gobierno de Leonel? Porque me están preguntando y yo dejaba preguntar. No, eso está correcto. Está bien. Mi relación con el PLD viene de antes. Sí, desde antes de Leonel. Mucho antes, muchísimo antes. Recato. En realidad, yo conocí al profesor Juan Bosch en el año 1968. No formaba parte de su partido, pero yo le conocí en París. Él vivió allá, yo estudiaba allá en ese momento. Establecimos, se puede decir, una relación muy buena, que después se fue estrechando con el paso de los años. En el año 1984 yo pasé a formar parte del PLD, pasé a formar parte del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Yo fui miembro del comité político de 1984 a 1991, el momento del crecimiento del PLD, que para mí es timbre de orgullo haber gozado de la confianza y la consideración del profesor Juan Bosch. Es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Me entregué a ese partido y creo que don Juan fue, en el ámbito de sus actividades, en muchos de los ámbitos de sus actividades, el dominicano más importante del siglo pasado. Con esto no quiero desmerecer a nadie porque hay personas que han sido importantes en diferentes ámbitos. Desde el punto de vista político, el gran constructor de democracia en nuestro país, se puede decir, lo digo y lo afirmo, que es Juan Bosch. Ahora, yo salí del PLD en el año 1992, hubo diferencias. En el año 1990 formamos la Alianza por la Democracia. Nosotros en el 96 la APD apoyó a Leonel Fernández. No fue un acuerdo de cargos, fue un acuerdo, nosotros hicimos una serie de planteamientos programáticos, como tú señalas. Nosotros servimos lealmente ese y los demás gobiernos del PLD. Yo pienso que cuando uno está en un gobierno y no está de acuerdo con lo que está pasando, bueno, primero uno se calla o se va. O sea, y si uno decide callar algo y después ves que las situaciones que le han llevado a estar en desacuerdo se reproducen, se reafirman, se multiplican, entonces uno tiene que tomar distancia. Eso fue lo que pasó. No fue que nosotros un día nos despertamos desilusionados, fue dando un proceso paulatino en el que nosotros primero uno va sintiendo, después se va dando cuenta, uno va comprobando que lo que uno se había propuesto, aceptando participar en el gobierno, no se está cumpliendo. No es un tema de que el otro incumpla, es de que uno se siente insatisfecho. Se siente insatisfecho porque uno dice, bueno, yo puedo estarlo haciendo bien. Yo creo que dentro de mis limitaciones humanas, creo que hacía el esfuerzo por hacerlo bien dentro del gobierno. Pero por más bien que yo lo hiciera, o lo hiciera la APD, si el conjunto no funcionaba o llevaba el país por un camino, a nuestro juicio equivocado, uno no se podía quedar ahí. Entonces, con la misma transparencia
y determinación que dijimos, entramos, así mismo. En el caso de Dijimos, ser, nos vamos. en el caso de ser Leonel nueva vez el candidato por el PLD, ¿usted estaría de acuerdo Mira, en una volver a alianza, apoyar? Mire, Con una alianza. yo leí un artículo que publicó esta mañana Temístocles Montaz en el diario, uno de los diarios nacionales, me parece en el Hoy. Ese artículo fue reseñado en un digital, en Acento. Y yo creo que ahí Temístocles Montaz hace un buen diagnóstico acerca de la situación del partido de gobierno del PLD. Él dice que ese partido está en una profunda crisis, que es una crisis orgánica, moral e ideológica. Yo creo que con ese diagnóstico Usted no se subiría en el barco. Pero por Dios, o sea, si yo me desmonté del barco y la cosa ha ido de mal en peor, No se va a volver a montar. entonces Ese barco está a la deriva. no tiene sentido. Está a la deriva ese barco. Y no es solo que está a la deriva, es que lleva el país a la deriva. Lamentablemente el tiempo Así es. nos propicia su estocada mortal en el día de hoy, pero nosotros no quisiéramos, con el permiso del control máster y del director de la emisora, dejarlo ir sin hacerle esta pregunta para satisfacción del pueblo dominicano. La visión de APD con relación a Venezuela. Bueno, yo creo que hay un proceso muy complejo en Venezuela, muy difícil, una lucha de clases intensa. Venezuela tiene la característica de tener las reservas petroleras más importantes del mundo y al mismo tiempo tenía uno de los pueblos más pobres del planeta. Cuando asume Chávez, había un sistema, digamos, de la democracia corrupta, con más de un 50% de la población en pobreza. Ahí se ha desatado un proceso. La gente, él se esforzó por corregir eso, es decir, al frente, colocando las Fuerzas Armadas en una posición revolucionaria, trató de corregir eso. La gente votó por él unas 15 veces, después la gente ha estado, una parte importante de la población venezolana ha estado inconforme. Hay una oposición internacional, se está trabajando desde fuera por el desplazamiento del gobierno bolivariano, y creo que hay una situación de crisis profunda, muy difícil. Es en ese contexto que se da la posición del gobierno dominicano, que a mi juicio, es decir, yo he quedado sorprendido, porque yo creo que es una posición internacional bipolar la que ha asumido el gobierno dominicano, que por un lado declara ilegítimo al presidente Maduro y por otro lado manda al embajador dominicano a representar a nuestro país. Eso es un ejemplo para mí de bipolaridad política. Bipolaridad internacional. Dándoles las gracias a usted por haber honrado sin contemplaciones en el día de hoy. ¿Qué usted puede decirle al país, a este país que lo quiere, que le sigue, que le respeta? Porque usted está considerado como una de las reservas morales de esta sociedad y tiene la simpatía y el agrado de gente que ha apreciado a través de toda su trayectoria su trabajo. Bueno, en primer lugar, gracias por esas expresiones, por esas apreciaciones acerca de personas. Yo lo que le diría a las personas, en sentido general, es un llamado a no desfallecer. La vida no es un lecho de rosas. Todos vivimos dificultades, pero también tenemos momentos de satisfacción. Nosotros, el ser humano, procura seguridad para lo suyo, para sí, para lo suyo, procura dotarse de los medios necesarios para vivir de manera adecuada. Entonces, la mayor parte del pueblo dominicano no tiene eso hoy. Es un pueblo que vive en medio de mucho esfuerzo, con lo que ha pasado una franja todavía reducida, a pesar de lo grave que sean los casos, todavía reducida de la población, ha caído en la delincuencia, pero en sentido general el pueblo dominicano sigue siendo un pueblo bueno, un pueblo honesto, un pueblo esforzado, un pueblo trabajador. Entonces mi llamado es a no desfallecer, a perseverar,
y a darse cuenta que este problema no lo va a resolver nadie en particular. Nunca nadie hace nada solo. Es decir, mi llamado es a la cooperación, al acercamiento, a la unificación, en los diferentes ámbitos. No me refiero solamente a la política. Mi llamado es ese, mantener la confianza, por más difícil que sea la situación, mantener la confianza, mantener el optimismo, proteger a los suyos, es decir, consolidar el núcleo familiar, creo en eso. Y yo estoy seguro de que a la corta o a la larga vamos a salir adelante, por más difícil que parezcan las cosas. Bueno, gracias a usted, a Dios por permitirnos estar en este momento compartiendo con el licenciado Eddie Manuel Pérez, la doctora Jacqueline Herrera, nuestro gran invitado, doctor Max Puig, nuestro director de Controles Master. el mejor Control Master y la más bella. La más bella Control Master, La más bella. Jorge Matos. Hasta mañana, si Dios lo permite. Bye. Jóvenes, ustedes que están ahí, que han escuchado al doctor Max Puig, reflexionen sobre lo importante que es la cohesión, la unidad, ver el mundo desde una perspectiva diferente, entendiendo que todos somos dominicanos, que todos lo necesitamos y que debemos actuar para bien, para mejorar el país. Pero eso lo logramos todos juntos. Así que hasta mañana. Amén, señor Bello.